Hola, soy Darío Guardado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agropodcast, información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy vamos a analizar con destacados especialistas el nuevo escenario para el agro de cara a la cosecha de soja y maíz a partir de la baja de retenciones de los granos anunciada por el gobierno nacional. Si bien la medida es temporaria hasta fines de junio, es una buena señal que esperaba el campo en medio de un contexto de fuerte crisis de rentabilidad de los productores agropecuarios. Estás escuchando Agropodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Desde NERA te ayudamos a potenciar tus agrofinanzas de forma personalizada. Somos un ecosistema digital con múltiples bancos y opciones de pago y financiamiento. Con toda la información que necesitas para tomar las mejores decisiones financieras. Siempre a tu manera. NERA, el agro a tu manera. Para comenzar este episodio vamos a dialogar con Pablo Adriani, analista del mercado agrícola. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación con AgroPodcast. Buen día, Darío, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo analizas la reciente baja de retenciones que anunció el ministro Caputo? ¿Llega a tiempo para los productores? Yo te diría que primero vamos a tratar de presentar la génesis de esta medida. Con el anuncio del presidente Milei de hace un mes y medio atrás, que en algún momento del 2025 se iban a bajar las retenciones, eso provocó una parálisis en la venta a los productores de soja, salvo la venta de soja disponible por necesidades de liquidez de los productores. Eso provocó la parálisis de la industria aceitera exportadora y los exportadores de soja. No hubo un solo registro ni de poroto de soja, ni de harina de soja, y en el caso del aceite de soja se registraron solamente 10.000 toneladas para embarque abril. Esto, visto por algún especialista en el área económica, tiene que haber saltado enseguida a cualquier analista económico del gobierno, porque hubiera implicado una parálisis del comercio, la exportación, los registros, declaraciones juradas de exportación de toda la cadena de la soja. Entonces yo creo que el gobierno se dio cuenta de esto, sumado a que el Banco Central no ha logrado recomponer reservas, no ha podido comprar dólares. Entonces fue una medida de me acerco al precipicio y tengo que tomar la medida. Entonces yo creo que es una medida que podemos decir que es acertada porque responde a la crítica situación que pasan los productores, sí, pero hay que desgranar después el análisis fino, producto por producto, de cuál es el impacto. ¿Y sirve, crees, esto en este momento? Mira, yo te diría que yo hice los cálculos del el margen de exportación de maíz y el margen de exportación de poroto de soja. Más precisamente, los FAS teóricos. Los precios que pueden pagar los exportadores de poroto de soja y los exportadores de maíz. Y la mejora no es una mejora guau, ¿sí? Te mejora $2 o $3 el precio de compra en el caso del maíz, $3 o $4 en el caso de la soja. Entonces, desde el punto de vista de la mejora en los precios, no va en relación directa con la baja de la retención. ¿Por qué? Porque ya la exportación de poroto de soja y maíz estaba sobrepagando la mercadería, ¿sí? Tal vez pensando en una futura baja de las retenciones. La baja de las retenciones ya vino, entonces la mejora en el precio de compra de la exportación no es lo que uno hubiera pensado en relación directa y proporción directa a la baja de las retenciones. Y si yo me pongo a analizar el complejo aceitero, el margen de molienda, antes del anuncio de la baja de retenciones, el precio de paridad de la industria aceitera para salir hecho
era una soja abril-mayo de $263 por tonelada. Pero estaban pagando $280 por tonelada. Es decir, que estaban pagando $17 más por tonelada con respecto a la paridad. Eso fue antes del anuncio. Después del anuncio, hago los números de margen bruto o margen del crashing, de la industria aceitera, y el precio de paridad es de $290. Quiere decir que la mejora potencial en el precio del poroto de soja para la industria aceitera es de solamente $10. $290 actual versus los $280 que estaban pagando hace 4 días. Hay que ver si la industria aceitera vuelca todo ese beneficio en el precio de la soja o no. Dependerá de lo que diga la publicación del decreto la semana próxima, para ver un poco la letra fina, alcances de la medida y condicionamientos que tiene esta medida. Entre vos y yo, Darío, esto me huele mucho a un dólar soja. Esto es un dólar soja con fecha de vencimiento que es junio. Entonces habrá que ver si los productores responden a ese incentivo de vender o no. Porque por otro lado, los productores que tienen soja disponible son cerca de 15 millones de toneladas, casi 5.000 millones de dólares en ingresos de divisas. Es un poco la creme de la creme, el ABC1 de los productores que no necesitan vender, que están líquidos. Hay que ver si no esperan a ver qué pasa con Chicago, que es independientemente de lo que pasa en Argentina con la retención. Porque si Chicago entra en una corriente alcista nuevamente, por una mayor demanda y porque ya el mercado de Chicago había tocado un piso en los últimos 2 años y medio y había rebotado a partir del principio de septiembre hasta ahora, si ese rebote es consistente con una suba futura de los precios. O sea, lo que quiero decir es que yo veo más posible una mejora de los precios de la soja en Argentina por un Chicago bullish alcista que por la medida en sí que estamos viendo, que va a tener muchos condicionamientos, muchos if en el mercado para ver si se vuelca todo el beneficio o no. ¿Y te imaginas un escenario de puerta 12, ventas generalizadas en poco tiempo y baja de precios para los productores o no? No veo un puerta 12, porque los productores que tienen soja disponible de 15 millones de toneladas estaban dispuestos hasta hace 4 días a esperar la baja de las retenciones para vender, sea en marzo, abril o en junio. Entonces, ahora van a esperar con más razón que el mercado se tonifique. Por otro lado, las ventas de soja nueva, que estaban frenadas por el no anuncio de la baja de retención en su momento, hay que considerar que estamos en un momento en donde la cosecha de soja todavía no está definida. O sea, acá, acuérdense que hace una semana, 10 días, la Bolsa de Comercio de Rosario bajó la estimación de maíz en 4 millones de toneladas. Yo pregunto, si bajaste la de maíz, ¿por qué no bajaste de la soja, cuyas áreas de siembra son similares a las de maíz y donde en las redes se ven cantidad de fotos de productores que tienen la soja de segunda sembrada que está quemada, que no se puede recuperar, y tienen la soja de primera que ya perdió 1/3 de la floración y 1/3 del rendimiento? Entonces, en la medida que el productor no materialice cuánto voy a producir, es muy suicida salir a vender forward directamente, ¿entendés? Porque no tenés asegurada la cosecha. Eso se va a saber dentro de 1 mes y medio o 2. En la medida que los pronósticos de lluvias de la última semana de enero, como hay dando vueltas en los pronosticadores y en los sistemas de análisis de futuras lluvias, puedan llegar a frenar las pérdidas, dar cierto respiro y recuperación en los rendimientos. Estamos todavía en un momento en el cual es suicida para un productor salir a vender soja nueva forward alegremente si no sabe cuánto va a producir. Y todavía no determinó el ciclo de la soja de segunda, que está toda quemada en su mayoría, y la soja de primera, que tiene que enfrentar segunda y tercera fase de floración para definir rendimientos. Me parece que no veo un fenómeno porta 12. También quiero ver el día 1, ¿sí? Después que se conozca el decreto publicado por el gobierno, cómo reacciona el mercado, ¿sí? Si automáticamente te vuelca los $10 que yo veo que son teóricos, que puede pagar la industria de más o no, porque hay otros condicionamientos en el decreto que se van a analizar cuando aparezca el decreto, ¿no?
¿Y por qué se hablaba de una mejora de 30 a 40 dólares? Yo no puedo opinar por otros que hacen un cálculo y no lo toman en cuenta. Yo he visto muchos análisis de precios de paridad teórica de la soja que son irreales porque toman la paridad teórica de la molienda de soja en función del precio del aceite y de la harina, los rendimientos, y se olvidan de un dato que no es menor. No le restan el costo operativo que tienen las fábricas para procesar esa soja. Entonces ahí puede haber una distorsión en el análisis. Pues si vos no le restás el costo de elaboración de la industria aceitera, que son entre 26 y 30 dólares por tonelada, vas a tener una distorsión en el análisis y en el precio de paridad. Yo estoy tomando todos estos factores que modestamente vengo siguiendo márgenes de molienda y precios FAS teóricos, trigo, maíz y soja desde hace más de 7, 8 años. Y voy ajustándolo con el nuevo escenario ahora de retenciones. Por eso te digo que no veo una mejora de ese nivel, lo veo para mí casi imposible. Por ahí me equivoco. Y si me equivoco lo voy a reconocer. Pero yo mantengo mi posición porque vengo haciendo estos análisis desde hace más de 7 años. Con certeza en el cuadro de Excel. No quiere decir que yo tenga razón. No, yo tengo un análisis del margen bruto, del margen de molienda y los FAS teóricos en una planilla de Excel. Y lo voy modificando con el precio FOB. Y ahora que además de modificar el precio FOB de cada producto, le cambié el nivel de retenciones a cada producto. Entonces, me sigue dando estos números que yo te mencioné. ¿No es una buena señal para los productores? ¿No es lo que esperaba el campo o lo que pedía el campo a Milei? Yo creo que la señal es muy buena. Creo que el gobierno cumplió con la palabra de bajar las retenciones. Ahora, en el análisis fino de la elaboración de los FAS teóricos de exportación y la capacidad de compra de la industria aceitera, yo tengo que respetar lo que me dice el Excel con los nuevos precios de referencia. Yo creo que lo que yo estoy diciendo, Darío, no lo dijo nadie todavía. Vamos a ser sinceros. Hay mucha euforia, pero analiza un poquito los efectos de la medida y te voy a poner otro ejemplo. En el caso del trigo, la medida no tiene efecto. No tiene efecto, ¿por qué? Porque el contramargen que estaba pagando la exportación por trigo triplica o cuatriplica el beneficio de la baja de retenciones. ¿Por qué? Porque el trigo está siendo hoy, influenciado por lo que están pagando los molinos. Ya la exportación compró cerca de 6 millones de toneladas de trigo y los márgenes son negativos para exportar. Entonces ahí tenés un ejemplo que en el caso del trigo, el precio de pago que tiene la industria molinera es mucho mejor que el beneficio por las retenciones, las bajas retenciones. Entonces yo soy un analista de mercados y de estas situaciones de precio de referencia, de paridad y márgenes y tramito lo que veo. El resto es cómo le llega al productor la medida. Sin lugar a dudas que ha sido beneplácito de todas las entidades del campo, instituciones, bolsas, ¿sí? Hasta el mismo Ciara, en un comunicado, reconoció que toda baja de impuesto es positiva y la aplaudimos, pero Ciara está esperando el decreto con la letra chica para ver los alcances de la medida. Y lo que sí te puedo garantizar, Darío, es que hasta junio tenés asegurado este esquema de retenciones y no está todavía asegurado, porque todavía falta mucho camino por recorrer, qué va a pasar de julio en adelante. Entonces vos fíjate que si hay incertidumbre de julio en adelante, los mercados de futuros, en el MATBA-ROFEX, de todos los productos, no sé cómo van a operar y a qué precio. Si vos no podés tener la bola de cristal, si esto sigue el 2 de julio o se corta. Es un nuevo escenario. Yo aplaudo al gobierno que ha tomado la medida más por necesidad que por convicción, ¿sí? Porque el Banco Central está perdiendo reservas y no estaba comprando dólares, pero hay que ver ahora si el mercado le responde en la medida que el gobierno espera, ¿sí? Así que yo creo que hay que esperar, como dice en el campo, hay que esperar que el carro avance para ver cómo se acomodan los melones, ¿viste? Pablo, te agradecemos la entrevista y la continuamos en cualquier momento. Muchas gracias, Darío. Un fuerte abrazo. Pasado a Pablo Adriani, analista del mercado agrícola. Para finalizar este episodio, vamos a conversar ahora con Diego de la Puente, analista del mercado agrícola. Hola Darío, un placer como siempre. ¿Qué evaluación haces de este escenario nuevo que se presenta para el agro con la baja de retenciones anunciada por el gobierno nacional?
he escuchado muchas situaciones y muchas críticas a esto, ¿no? Que por supuesto la parte, si querés, negativa es que es temporario, ¿no? Y habrá que ver si es temporario. Yo creo que cuando lleguemos a fines de junio y el gobierno tenga que decidir volver las retenciones atrás, salvo que haya un desastre en términos económicos, me parece que va a ser difícil, digamos, dar marcha atrás, ¿no? Y quizá el gobierno propio lo pone como una cuestión temporaria, pero digamos que en todo caso estará a juzgar por lo que pase en términos económicos. Pero si vos llegás a fines de junio y seguís teniendo equilibrio fiscal o superávit fiscal, digamos, la inflación sigue bajando, pudiste eventualmente unificar el tipo de cambio, liberar el cepo, o estás en vías con un acuerdo con el fondo, quizá, digamos, no sea temporario y sea más permanente. Yo creo que por ahí la medida se toma como, parece como la de Sergio Massa con el dólar soja, ¿no? Que te pongo la medida para que se liquiden, digamos, para que la gente venda, entonces se liquiden los dólares. Y bueno, el gobierno estará pensando digamos, con la guita del fondo, digamos, de un acuerdo y la liquidación del campo, entonces estará mejor preparado para poder unificar el tipo de cambio, liberar el cepo. Bueno, es una estrategia en todo caso que tampoco lo veo mal. Lo que sí es que como que vos decís, bueno, ahí, pero entonces estamos en la misma historia que hacía Massa con el dólar soja, que lo pone un tiempo para que se liquide. Bueno, yo en principio lo veo como una medida favorable porque, sobre todo en la soja, obviamente que las bajas en los derechos de exportación no son iguales para los cereales, para el girasol que para la soja. En la soja te baja 7 puntos y en los cereales te baja 2,5 puntos. Pero está claro que, digamos, en el caso de la soja, una soja que llegó a estar en $265 para mayo y que ahora estaba ahí con un mercado de Chicago que se estaba despertando un poco en función de las últimas cifras de USDA y las condiciones climáticas en Sudamérica, mucha lluvia en Brasil, poca en Argentina, había llegado a los 280. Bueno, hoy, digamos, día posterior al anuncio, el mercado término de Buenos Aires estaba en los 296, 297. Entonces, bueno, eso es favorable. Por supuesto que hay un montón de comentarios diciendo, bueno, pero esto va a generar una puerta a 12 porque el productor todo el mundo va a salir a vender. Bueno, pero eso es oferta y demanda. O sea, el productor, sí, hoy vos podés vender soja mayo en el término a casi $300. Ayer la vendías a 280. ¿Vos crees que el productor va a recibir esa diferencia o puede haber algún tipo de manipulación del precio por parte de exportadores, industria, como sabemos que ha pasado en otras situaciones o planes similares? Hoy en este momento, si yo quiero vender soja a $297, $296, o sea, muy cercano a los 300, podría hacerlo. ¿Cuánto es la paridad de la industria con esta baja en los derechos de exportación? 304. Bueno, o sea, yo digo, si a vos te pagan 297 y la paridad está en 304, hasta ayer te pagaban 280 y la paridad estaba en 270. Y en el trigo y en el maíz también te pagan arriba la paridad. Entonces, eso es oferta y demanda. Si de golpe aparece, lo que puede pasar es que todavía como queda un remanente de la soja vieja, estamos hablando de un remanente menor, por ahí un 25% de la soja vieja sin vender, si todo el mundo hoy sale a vender la soja vieja, bueno, puede pasar que haya, que tampoco es culpa de nadie. O sea, si vos tenés mucha oferta, el precio baja. Entonces el exportador, que bueno, digamos que puede eventualmente prever que eso va a ocurrir, te va a bajar el precio. La oferta al tiempo, digamos, a la hora, a los 10 minutos, al otro día, empieza a achicar, porque ya si el precio que te pagan es parecido al que te pagaban antes, con una baja retención, entonces la gente dice, no, yo no vendo, la oferta se ajusta y el exportador va a tener que salir a pagar de nuevo, más cerca digamos, del precio de paridad. Entonces, hay que saber elegir los momentos, hay que leer bien, hay que estar bien informado, porque por ahí también no todo el mundo conoce cuál es la paridad que puede tener la exportación en la industria, sobre todo en la soja. Entonces ahí se confunden, porque por ejemplo decís, bueno, ayer me pagaban 295.000 pesos la tonelada de soja disponible. Y si, ¿cuánto me deberían pagar? Y si vos no sabés, entonces si mañana te pagan 310.000, vos decís, uy, sí, vendo porque, y quizás te puedo pagar 340.000. Entonces, digamos, elegir bien los momentos, tener bien la información importante y que sea información, digamos,
que esté bien hecha, ¿no? Que no sea cualquier cosa que aparece en cualquier lado. Entonces, ese tipo de cosas es fundamental para en todo caso ver qué decisión se toma. Pero yo en principio no puedo decir que la decisión es mala porque es buena. O sea, para el productor que estaba ahí, digamos, sobre todo la soja, peleándola para ver si los precios podían mejorar y ser un poco más rentables, esto, digamos, es una buena noticia. Yo, de nuevo, creo que cuando lleguemos a fines de junio, me parece que la medida, salvo una catástrofe económica, la medida va a pasar de ser temporaria a ser permanente. ¿Crees que el gobierno no le quedó otra, no tuvo otra alternativa para tomar esta medida, teniendo en cuenta que sabe que hay otros sectores que todavía no arrancaron y sin los dólares del campo se le iba a complicar la estabilización de la economía, como vos antes lo planteaste, ¿no? O la salida del cepo. Sí, yo creo que, digamos, era un anuncio y entre comillas una promesa que hizo el gobierno, lo hizo el propio presidente cuando fue a la rural el 9 y 10 de diciembre pasado, o sea, hace un poquito más de un mes, que dijo digamos, él pensaba bajar las retenciones lo antes posible y que, bueno, que eso estaba muy en línea con el tema del equilibrio o el superávit fiscal. Me parece también que el cambio de gobierno en Estados Unidos y la reunión de Kristalina Georgieva con el ministro de Economía y con el propio presidente, en la medida que se va acercando una propuesta o que ya ellos ya la tengan, por más que no lo hayan anunciado, que ya hay un acuerdo con el fondo, me parece que eso también les da un poquito más de plafón como para poder ir, digamos, mejorando algo. Porque está bien, hay sectores que todavía no arrancaron, pero ningún sector tiene 33% de derecho de exportación, más toda la carga impositiva. Entonces, el agro viene, o sea, el agro es el más competitivo de todos por esfuerzo propio, si lo querés, pero digamos, además de todos los impuestos que pagan todos los sectores de la economía, el agro paga derecho de exportación o retenciones, mal llamadas retenciones, y que obviamente en un contexto donde la producción por ahí flaquea un poco porque el clima no juega perfectamente, los precios internacionales en términos reales están en los más bajos de la historia o uno de los más bajos de la historia. Bueno, tenía que generar alguna mejora en este sentido, porque si el tipo de cambio no te genera competitividad, te lo tiene que generar la baja de impuestos. Entonces me parece que era como una promesa incumplida por parte del gobierno. Y de nuevo, ¿no? Yo creo que este es un proceso en la medida que la situación económica vaya mejorando, y ojalá así sea, y si el gobierno gana las elecciones de medio tiempo, me parece que esto va a ser una medida más bien permanente y que en todo caso lo que hay que hacer es seguir bajándolas en la medida de las posibilidades. Si queremos un país serio, que nos vaya bien y que seamos un poco más tenidos en cuenta en el mundo, eh, hay que seguir avanzando, hay que seguir bajando los derechos de exportación porque ningún país del mundo lo tiene. Digamos, los derechos de exportación, acá mal llamado retención, ¿por qué se ponen? Se ponen porque cuando, por ejemplo, vos tenés una mala cosecha y entonces tenés una puja entre el mercado interno y la exportación, lo que estás haciendo al poner retenciones es tratar de que se genere una mayor competitividad para el que está en el mercado interno y que pueda retener la mercadería para que no genere inflación, para que la gente en el país pueda seguir, digamos, comiendo, en el caso del trigo, pan, en el caso del maíz, la carne, etc. ¿Quién pone? ¿Qué país del mundo tiene esto? Bueno, Rusia lo pone de vez en cuando le fracasa una cosecha, pero al año siguiente, cuando la cosecha vuelve a ser normal, lo quita. Algún país pobre de África, pero en general, países exportadores de grano, ninguno tiene derecho a exportación. Acá, por eso están mal llamadas retenciones, son derechos de exportación que se usan para recaudar. Entonces, digamos, lo que nosotros tenemos que avanzar es en tratar de liberar el cepo, unificar el tipo de cambio, ir quitando las retenciones y empezar a ser un país normal. Y para eso todos, de alguna manera, creo yo, tenemos que tener un compromiso de no pasarnos de listos y siempre querer ser más vivo que el otro y ganarle una diferencia al otro, porque así no salimos más. Gracias, Diego, por el contacto, como siempre. Me parece, Darío, un abrazo grande para vos. Ahí pasaba Diego de la Puente, analista del mercado agrícola. Llegamos al final de AgroPodcast. Les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado y los esperamos la próxima semana para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien.